Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi mamá se encargó de enseñarme que la vida no es color de rosa. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nuria y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza desde que yo estaba muy pequeña. Mi mamá siempre fue una persona muy dura, muy fría. Nunca me demostró amor. Nunca escuché unas palabras de ella como un te quiero, un te amo, estoy orgullosa de ti, un abrazo mucho menos. Yo vivía con ella y con mi papá. Mi papá se la pasaba trabajando desde muy temprano hasta en la noche. Casi no lo veía. Cuando él se iba yo aún dormía y cuando él llegaba pues yo ya estaba dormida. Los fines de semana él casi no estaba en la casa. A veces estaba, a veces no. Él también era muy ausente, aunque sí se encontrara en la casa. Muy pocas veces hablábamos, casi se la pasaba viendo el televisor, leyendo el diario, haciendo una cosa por acá, haciendo otra cosa por allá. Fue una niña que a pesar de que vivía con sus padres, era como que ellos no existieran. Ellos era como que nunca hubieran querido tener hijos y pues se les escapó. Yo nací y no pudieron deshacerse de mí y bueno, decidieron tenerme, darme comida, techo, hogar, etcétera, pero el amor no. Cuando yo empecé a ir a la escuela, yo le quería platicar a mi mamá cómo me iba, qué había hecho, pero a mi mamá no le importaba. Ella no era de las mamás que me iban a traer y me preguntaban cómo me había ido, qué habíamos hecho, no. Ella solo ya me llegaba a traer a la escuela y nos íbamos para la casa, no hablábamos. Si hablábamos era para decirme que tenía que hacer esto, que le ayudara a hacer esto, que tenía que ir a comprar. Pero de lo contrario casi no hablábamos. Ella casi no hablaba de ella, de su vida. Yo le preguntaba por mis abuelos, que cómo le iba cuando ella era niña. Ella me decía que como todas las niñas, normal, que iba a la escuela, hacía sus tareas, hacía los quehaceres en la casa y ya. Pero de ahí se limitaba mucho a contarme cosas de ella. Con mi papá la misma cosa. Él solo decía que desde pequeño empezó a trabajar, que no había ido a la escuela y que ya no había nada más que hablar, que su vida solo había sido trabajar. Continuamente me repetían que yo tenía que aprovechar para estudiar, si quería tener un mejor futuro, que aprovechara, que no le fuera a hacer caso a los hombres. Esto me lo decían aún cuando yo era pequeña, cuando yo aún no entendía lo que era tener una pareja, un novio, un esposo, tener relaciones y todas esas cosas. Ellos me decían que no le fuera a hacer caso a ningún hombre y etcétera. Yo siempre trataba de quererle contar a mi mamá las cosas que me pasaban, pero ella se mostraba que no le interesaba nada. Yo una vez, ya un poco más grande, le dije que me gustaba un niño de la escuela. Ella puso el grito en el cielo, me dijo que eso no estaba bien, que ella me mandaba a estudiar, que yo no tenía que ir a ver a los niños, que eso no estaba bien. Y a partir de ahí entendí que no todas las cosas se las podía contar a mi mamá, como por ejemplo de que alguien me gustaba. Le quería platicar a veces de mis amigas. Ella me decía que no le interesaba con quién yo hablara, con quién me juntara en la escuela, que a ella le bastaba saber con que yo no andaba buscando novio. Yo le decía que no, que solo tenía mis compañeros y ya. Ella tampoco le gustaba que yo tuviera amigos en la casa, los vecinos. Cuando me dejaba salir a jugar, se aseguraba que yo no jugara con niños, solo con niñas. No sé por qué ella tenía esto, si lo normal es que pues uno juegue con niños. Fui creciendo y yo quería hablar más con ella porque mis compañeras me contaban
de cómo ellas se llevaban con sus mamás, de que les contaban todo lo que pasaba en la escuela, que sus mamás las escuchaban, les daban consejos. Y cuando me preguntaban a mí cómo me iba, yo solo les decía que yo no hablaba con mi mamá. Ellas se admiraban, pero esa era mi triste realidad. Cuando fui creciendo, que ya estaba entrando en la adolescencia, mi mamá fue muy clara al decirme que no quería que yo tuviera novio, que no le fuera a hacer caso a nadie, que eso no estaba bien, que yo tenía que seguir mis estudios, que no tenía que hacerle caso a nadie, no me dejaba salir con mis amigas, yo era de la escuela a la casa, de la casa a la escuela y así, era todos los días. Cuando yo tenía 15 años, ella me empezó a dar permiso para que saliera con mis amigas al parque. Yo me sentía muy feliz, muy contenta porque podía salir con mis amigas, al menos a dar una vuelta, a distraerme un rato de todas las cosas que yo tenía que hacer en la casa. En una de las tantas salidas que hice con mis amigas al parque, conocí a Raúl. Él llegaba a jugar ahí básquet con sus amigos y lo conocí y me gustó muchísimo, pero también sabía que mi mamá nunca me iba a dar permiso de que fuera novia de él. Pero a mí me gustaba mucho, mis amigas me decían que era normal tener novio, que lo besara, que lo abrazara, que nos diéramos la mano y que no necesariamente mi mamá se tenía que dar cuenta, porque ellas ya sabían que mi mamá era muy estricta en ese sentido. Bueno, empecé a hablar con él y a los pocos días de vernos, de hablarnos, porque yo iba al parque casi todos los días con mis amigas y mi mamá misteriosamente me daba permiso. Nos hicimos novios con Raúl. Yo estaba muy contenta de poder tener novio porque era mi primer novio. Él me besó, a él le di mi primer beso. Yo estaba muy contenta, me sentía muy alegre. Mis amigas obviamente me guardaban el secreto, pero también me contenía un poco la felicidad para que mi mamá no se diera cuenta que yo pues tenía un novio. Después de un poco, mi mamá, al ver que me comportaba bien cuando salía, que no le hablaba de ningún muchacho, me dio permiso para que visitara a mis amigas en su casa, para que saliera más. Me estaba dando un poco más de libertad, pero siempre con el consejo, las palabras de ella, que no tuviera novio. Que porque si ella se daba cuenta, se iba a enojar mucho y me iba a castigar. Pero ella no lo hacía. No me daba los consejos como cualquier madre le puede dar a sus hijas de cuídate, no tengas novio o cosas por el estilo. Ella lo hacía de manera autoritaria, sin aconsejarme, sin decirme qué hubiera pasado si yo tenía un novio, si yo decidía dar un siguiente paso con él. No, ella lo hacía en manera de, no sé cómo explicar, pero no me lo sabía decir bien. Yo solo entendía que mi mamá no quería que tuviera novio y ya, pero nunca me dijo el motivo o por qué, las cosas que podían pasar. Volviendo al tema, mi mamá me empezó a dar permiso para que fuera a visitar a mis amigas a su casa. Yo estaba muy contenta porque nunca había ido a las casas de mis amigas, sus casas eran muy bonitas. Su vibra en las casas se sentía muy bonita, llena de amor, con su mamá, con su papá, sus hermanos, etc. En una de esas salidas, yo le dije a mis amigas que le iba a decir a mi mamá que iba a ir a la casa de ellas, pero que en realidad iba a ir a la casa de Raúl, que ellas, les pedí de favor que ellas me guardaran el secreto. Ellas me dijeron que sí, pero que tuviera cuidado a no hacer cosas indebidas. Bueno, fui a la casa de Raúl y yo estaba muy contenta de poder estar ahí a solas con él, porque siempre nos veíamos en el parque y nos dábamos uno que otro besito para que nadie nos fuera a ver juntos y no le fueran a decir a mi mamá. Él me besó, me empezó a tocar y yo no sabía qué pasaba. Me sentía muy bien estando con él. Y él me dijo que quería que tuviéramos relaciones. Yo no sabía de qué él estaba hablando, pues mi mamá nunca me había hablado de estas cosas y en la escuela tampoco me habían explicado qué era eso.
Mis amigas, con ellas tampoco había hablado pues algo por el estilo. Yo le dije que no sabía qué era eso. Él, como pudo, a su corta edad también, me explicó lo que era tener relaciones, qué era lo que pasaba. Y yo le dije que no, porque mi mamá, si se daba cuenta, me iba a ir muy mal. Él me dijo que no me preocupara, que mi mamá no se iba a dar cuenta. Pero yo me fui a mi casa muy nerviosa porque tenía miedo que mi mamá se enterara. Para no ser tan larga la historia, él a la final me convenció después de unas semanas y accedí a tener relaciones con él. Obviamente no nos cuidamos y al mes yo ya estaba embarazada. Esto sí lo sabía, de qué era lo que pasaba en el embarazo, que pues nuestro periodo ya no nos venía. Esto sí lo sabía, pero lo que no sabía era de cómo se hacían los niños. Yo quedé embarazada cuando estaba por cumplir mis 16 años. Raúl era un año mayor que yo, entonces él fue el que me compró la prueba. Porque fue a él al que le dije que mi periodo no me había venido y fue él el que me compró la prueba. Bueno, me la hice estando en su casa, salió positivo. Yo empecé a llorar, le dije que no sabía cómo hacer y él me tranquilizó diciéndome que él iba a hacer todo por nosotros, por mí, por nuestro bebé, que él iba a trabajar, que me iba a cuidar, que no me preocupara, que él iba a responder por mí si mi mamá me corría de la casa. Que qué bonito era poder ser padres jóvenes, etc. Él me acompañó a la casa a decirle a mi mamá y a mi papá que yo estaba embarazada. No les puedo contar exactamente lo que pasó, pero me fui a vivir con él. Él vivía solo con su mamá. Su papá los había abandonado cuando él era un niño y su hermano pues casi nunca estaba en la casa. Prácticamente él vivía solo con su mamá. Obviamente la señora no estaba contenta de que yo me fuera a vivir ahí. Decía que yo era una muchachita, que no me supe cuidar. Ella me echaba todas las culpas a mí y él no le decía nada. A partir del momento en que yo me fui a vivir con él, yo extrañaba todos los días mi casa, a pesar de que mi mamá era muy dura, que nunca quería hablar conmigo, pero prefería estar ahí a estar en la casa donde estaba. Yo muchas veces me sentía mal con las náuseas, pero me tenía que levantar muy temprano a hacer comida, el desayuno para mi suegra, para Raúl, porque él empezó a trabajar y les tenía que hacer desayuno, les tenía que poner almuerzo. Cuando ellos se iban a las 6 de la mañana a trabajar, yo ya no me podía acostar a dormir porque la señora me decía que tenía que lavar ropa, que tenía que limpiar acá, tenía que hacer esto, que cuando ella llegara quería encontrar la comida. Yo hacía todo lo de la casa. Aún sintiéndome muy mal, yo lo tenía que hacer. A veces llegaba el hermano de Raúl que quería comida y también tenía que atenderlo porque yo estaba ahí sin hacer nada, decían ellos, y que yo era la mantenida y tenía que hacer todo. Raúl cambió mucho conmigo, se comportó muy mal, empezó a ser muy grosero. Él no era de tocarme la pancita para tocar a su bebé, sentir a su bebé. Yo solita iba a las citas médicas, veía muchas chicas que iban con sus novios, pero no, a mí me tocaba ir solita. Cuando fui a hacerme el ultrasonido para ver qué era, fui yo solita. Era un niño, yo estaba muy contenta. Hubiera dado todo porque Raúl estuviera conmigo. Cuando él llegó por la noche de trabajar, yo muy contenta le dije que era un niño. Él no se emocionó para nada, solo me dijo, ok, está bien. Eso me dolía mucho, yo lloraba mucho a escondidas para que ellos no se dieran cuenta. Muchas veces traté de buscar a mi mamá, pero mi mamá se hacía la que no era nada mío, me ignoraba. Yo lloraba, me arrepentía 1,000 veces de lo que había hecho, no por mi bebé, sino por la situación en la que estaba pasando. Mi suegra era una señora muy dura,
Ella, cuando yo ya tenía mi estómago muy grande, yo tenía que hacer, seguir haciendo todo lo que hacía. Nunca me consideró. Llegó el momento del parto. Yo estaba yo sola en la casa cuando me empecé a sentir mal. Le llamé por teléfono a Raúl. Él me dijo que él no podía ir conmigo, que viera cómo hacía para irme. Le llamé a mi suegra. Ella me dijo que no, que ya estaba ocupada, que ya no me había mandado a embarazarme. Y como pude, llegué al puesto de salud más cercano y ya me llevaron al hospital. Yo llevaba todos mis documentos y estuve solita. Las doctoras me preguntaban si había alguien afuera para que decirles que podían pasar a verme. Yo le dije que le di el nombre de mi suegra y de Raúl por si habían llegado, pero me dijeron que no, que habían salido a preguntar por los familiares de Nuria, pero no había nadie. Eso me hacía sentir muy mal, pero en el momento en que nació mi hijo, sentí que tuve más fuerzas para salir adelante. Cuando me dieron el alta y salí del hospital, me fui a la casa y allí estaba ella, mi suegra, y Raúl, como que si nada hubiera pasado. Me vieron llegar, me dijeron, ok, ya vienes, ponte a hacer la comida, que tenemos hambre. Y nada de que iban a ver al bebé, nada. Fue algo muy doloroso para mí. Fue un periodo muy duro porque yo solita tenía que levantarme en las noches a ver a mi bebé, en el día también, casi no dormía. Mi bebé sufrió mucho de cólicos cuando estaba recién nacido. Yo tenía que hacer todo para calmarlo, para que no llorara durante las noches, porque mi suegra y Raúl se molestaban, incluso también mi cuñado. Yo me levantaba a hacerles la comida, a veces con el bebé en brazos. Yo muchas veces busqué a mi mamá para decirle que me diera al menos donde dormir, porque ya no soportaba la situación en la que estaba. Ella me dijo que no, porque ella no me había mandado a embarazarme de nadie ni a tener novio. Yo llegué a un punto en que ya no sabía qué hacer. Ya estaba cansada de la situación en la que vivía. Tenía que prácticamente mendigar para que me dieran para la leche de mi bebé, porque ni eso, Raúl, ni eso me quería dar. Decía que para eso me salía leche a mí, pero yo le decía que con eso mi bebé no se llenaba, él no era quien lo iba a cargar, nada. Un día en que ya no pude más con esa situación, me fui de la casa, busqué a una de las que eran mis amigas y gracias a ella y a su mamá pude encontrar un trabajo, pude meter a mi bebé a una guardería con ayuda de la mamá de mi amiga para que me lo cuidaran y yo trabajaba. Esas personas se comportaron como ángeles en mi vida. Pude seguir estudiando en las noches, pero era casi siempre de ir a hacer tareas y llevármelas porque no podía asistir. A veces podía asistir cuando estaba solo una profesora que ya me permitía llevar a mi bebé. Los otros profesores no me lo permitían. Y como pude, terminé mis estudios. Eso sí, pues me fue muy duro con mi bebé que se enfermaba, con el trabajo y todo, pero lo logré. Luego, ya cuando mi hijo creció, pude salirme de donde vivía con mi amiga y pude tener mi casa. En todo ese tiempo Raúl no me buscó, mi mamá ni sus luces. Dejé de buscarla después de un poco porque entendí que ella nunca me iba a perdonar el haber salido embarazada. Fueron momentos muy difíciles, pero valieron la pena. Todo el sacrificio que hice valió la pena porque pude estudiar, le pude dar una mejor vida a mi hijo. Le enseñé desde muy pequeño que podía confiar en mí, en cualquier cosa. Como pude, yo le di consejos cuando él fue un adolescente para que no cometiera los mismos errores que cometí yo. No el error de haberlo tenido, pero si yo hubiera tenido una mamá que me hubiera sabido aconsejar, escuchar, mi historia hubiera sido otra. Un consejo para todas las mamás es que aconsejen a sus hijas, escúchenlas, a sus hijos también, escúchenlos y denles mucho amor y escuchen todo lo que ellos tengan para decirles.
Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que nos quieras compartir, envíame al correo de cuéntame-tu-historia16@gmail.com. Y recuerda, todas las historias son anónimas.